Hola amiguitos, saludos, muchos besitos. Bueno, espero que os gustara el cuento. A mí me ha parecido muy interesante este del el médico y el rey. Me ha gustado mucho. Tiene muchas enseñanzas morales, que si nos ponemos aquí a hablar de ellas, pues necesitamos varios vídeos, ¿no? Me recuerda que cuando empecemos a leer, cuando empecé a leer Las Mil y una Noches, en el primer capítulo, cuando habla de Sherezade, que es la que cuenta la historia, pues ya os comenté que a mí me parecía terrible que un rey pudiera cometer los crímenes que cometía el sultán, ¿no? Porque la historia de Las Mil y una Noches comienza en que es un sultán en que su mujer lo traiciona y en venganza se casaba cada día con una mujer de su reino y al día siguiente la degollaba. Y Sherezade se casa con el sultán para salvar a las demás mujeres, empieza a contarle cuentos y así es la historia. Entonces yo comentaba, en el comentario sobre eso, os decía que me parecía terrible, ¿no? Que un rey, porque bueno, se supone que los gobernantes son los que tienen que dar ejemplo. Pero no es así. A lo largo de la historia se ha visto que precisamente los peores crímenes se cometen desde el poder, ¿no? Entonces ya habéis visto que aquí en esta historia del médico y el rey, el médico que le hace un favor enorme lo cura al rey, que es leproso, y encima por malos consejos el rey va y lo quiere matar, ¿no? Y él se venga matando al rey mediante una estratagema. Y bueno, y aquí al final hace unas reflexiones que dice la cabeza del médico. Señor, dijo entonces la cabeza, me habéis matado sin razón ni justicia, y Dios os castiga del modo que estáis viendo. Y justamente matáis, y morís con justicia, porque el derecho de los príncipes a castigar a sus súbditos se debe entender solo de un modo racional y justo, cuando esté probado el delito de que hayan sido acusados, y no por capricho y voluntad. Y cerró los ojos para no volver a abrirlos, ¿no? O sea, se venga de un rey que mata por capricho, porque claro, quien está en el poder, pues no puede, tiene que dar ejemplo de alguna manera, aunque no es así. Pero bueno, este tema es muy complicado porque, por ejemplo, Jesucristo dice al César lo que es del César, ¿no? De no meterse en eso. Y Sócrates, que era un hombre muy sabio también, cuando lo condenaron a muerte, no quiso ponerse en contra de las leyes de la ciudad, porque entendía que era peligroso estar contra las leyes de la ciudad, porque son necesarias unas leyes, ¿no? Y si hay anarquía, entonces es lo peor que hay. O sea, la anarquía todavía es peor que el hecho de que haya un poder tirano, ¿no? Porque ya se ha visto que cuando hay anarquía, por ejemplo en Yugoslavia, pues bueno, estaba Tito, que era un dictador, todo lo que tú quieras, pero bueno, ahí en Yugoslavia vivían muchas razas de personas, desde musulmanes hasta los de los eslavos y de muchas razas. Y entonces, bueno, convivían pacíficamente, mientras que vivió Tito, aun siendo un dictador, ¿no? Y progresaba Yugoslavia. Todo por morirse, entonces se supone, muerte del dictador, va a ir todo bien. Pues no. Muerte en ese caso el dictador, por lo que hubo fueron guerras terribles, guerra civil, y bueno, y aquello era una matanza étnica, porque, por ejemplo, los serbios, pues a lo mejor mataban a los bosnios, mataban familias enteras, cosas terribles. Yo de eso es que no podía ni oírlo, ¿no? A lo mejor cogían y mataban una familia entera, porque eran enemigos, o sea, aquello era peor que el infierno, era terrible, ¿no? Y bueno, se han dado casos en la historia también, por ejemplo, Nerón. Nerón fue un emperador romano que era un monstruo, pero un monstruo total. Llegó a quemar Roma, mató a su madre, mató a su mujer, es un monstruo, ¿no? Entonces, claro, estas personas que parece que lo saben todo, ¿no? Pues entonces
podía decirse, pues muera el tirano y ya está, y ya vendrá todo bien. Bueno, sí, vale, sí. Pero hay que ver lo que ocurre en la práctica, ¿no? Porque hay casos que es peor todavía. Por ejemplo, cuando se venció a Nerón, ¿no? Se hizo que se suicidara y se quitó Roma, un monstruo de encima. Eso ocurrió en el año 68 de nuestra era, ¿no? Hace ya 2000 años casi. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué creéis que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que vinieron guerras civiles, que se mataban unos romanos contra otros, ya que estaban todavía peor. Y entonces hubo en un año 5 emperadores, daban un golpe de estado y enseguida hay una guerra civil y estaba un poco tiempo, no recuerdo los nombres, Galba, Otón, hasta que por fin llegó Vespasiano, en el año 70 creo, de nuestra era, que Vespasiano estaba en Jerusalén, porque también los romanos habían conquistado aquella parte, se vino y dio un golpe de estado también, y bueno, y hubo paz durante un tiempo, durante el reinado de Vespasiano. Hasta su hijo Tito, también fue un emperador muy bueno, pero luego, después de Tito, vino Domiciano, que era otro Nerón también, ¿no? Y esa es la historia. Por eso es muy fácil hablar, pero hay que ver lo que pasa en la práctica, lo que ocurre en la práctica, ¿no? Hay mentes que se creen privilegiadas, que lo saben todo, no han estado nunca en política, como por ejemplo la gente de izquierda, que no quiere hablar de política, y llegan y dicen, subir los salarios, subir el salario mínimo, pero bueno, ¿y eso qué efecto tiene en la práctica? Porque claro, si vas a subir el salario mínimo, vas a subir los salarios, vas a subir las pensiones, pero la inflación va a subir tanto, la inflación, que al final vamos a estar peor. O sea, de primera, perfecto todo, pero sí, eso hay que ver las consecuencias que tienen las medidas que se toman, ¿no? Y entonces, por eso digo que hay que ser prudente, ¿no? Y todo tiene su cosa. Hay que ver las medidas que produce, porque te dicen, pues yo he subido los sueldos, he subido las pensiones, pero bueno, si luego sube la inflación tanto que tú vas a comprar y la comida te cuesta el doble, entonces no ha subido nada. Entonces lo que ha hecho ha sido perjudicar. Entonces, por eso digo que no basta con hablar, que a algunos parece que con hablar y con teorías nada más, sobre todo esta gente izquierdosa, ya se cree que han descubierto América. Y América está descubierta hace mucho tiempo, ¿no? Hay que tomar medidas y ver lo que pasa en la práctica. Eso es lo importante. Y ya está. Y ya no me desvío, no sigo hablando. Bueno, pues voy a leer otro relato, también de las 1001 noches, que se titula Historia de un rey tuerto. Bueno, pues comenzamos la lectura. Nos vamos a viajar en el tiempo más de 1000 años. Comienza. Un rey anciano, rodeado de sus hijos, refirió un día su historia en los términos siguientes. Mi padre, les dijo, tenía un hermano, que como él reinaba en un estado vecino. Este hermano tuvo 2 hijos, un príncipe y una princesa. El príncipe y yo, mi primo, éramos poco más o menos de la misma edad. Una vez terminada mi educación, el rey, mi padre, me concedió una prudente libertad. Iba todos los años a ver a mi tío y pasaba en su corte 1 o 2 meses, después de los cuales me volvía al lado del rey, mi padre. Estas frecuentes visitas dieron lugar a que contrajera con mi primo una amistad íntima y constante. La última vez que le vi me recibió con grandes demostraciones de cariño y queriendo festejarme hizo un día para ello preparativos extraordinarios. Estuvimos largo tiempo en la mesa y después de haber cenado perfectamente me dijo: ¿A que no adivinas en qué me he ocupado desde tu marcha? No puedo adivinarlo, le contesté. He hecho construir un edificio que está ya acabado y se puede habitar, desde luego. No te pesará verlo, pero es necesario que antes me jures que callarás lo que veas. Presté el juramento que mi primo deseaba y entonces me dijo espérame aquí, vengo enseguida. No tardó en volver y le vi entrar con una dama de hermosura singular y magníficamente vestida.
me dijo quién era y no creí deber informarme de ello. Nos sentamos a la mesa y permanecimos en ella algún tiempo, hablando de cosas indiferentes. Después me dijo el príncipe: es preciso aprovechar el tiempo. Hazme el favor de acompañar a esta dama y conducirla a un sitio donde verás una tumba en forma de cúpula, recientemente construida. Fácilmente la conocerás. La puerta está abierta. Entrad juntos y esperadme, que no tardaré en llegar. Cumpliendo mi juramento, no pretendí saber más. Ofrecí la mano a la dama y la conduje hasta el lugar indicado, sin extraviarme. Apenas hubimos llegado a la tumba, vimos aparecer al príncipe, cargado con un cantarillo lleno de agua, un azadón y un saco de yeso. Sirvióse del azadón para demoler el sepulcro vacío que había en medio de la tumba. Luego quitó las piedras. Cuando las hubo quitado todas, cavó la tierra hasta que apareció una trampa que había bajo el sepulcro, levantada la cual se presentaron los primeros peldaños de una escalera de caracol. Entonces mi primo, dirigiéndose a la dama, le dijo: «Ved aquí, señora mía, por dónde se va al sitio de que os he hablado». Se acercó la dama y bajó. El príncipe se dispuso a seguirla, pero volviéndose hacia mí me dijo: «Primo, te estoy agradecido por el trabajo que te has tomado y te doy por ello las gracias». «¿Qué significa esto, querido primo?», exclamé. «Acuérdate de tu juramento», me respondió, «y vuelve a tomar el camino por donde has venido, sin pretender averiguar nada más». Cuando me desperté al día siguiente, reflexioné lo que me había sucedido por la noche, y después de haber hecho memoria acerca de todas las circunstancias que rodeaban tan extraña aventura, me pareció un sueño. Queriendo saber si me había engañado, mandé preguntar si el príncipe, mi primo, me quería recibir. Pero cuando supe que no había dormido en palacio, que no había aparecido y que estaba por esta causa con el mayor cuidado, me persuadí de que el extraño suceso de la tumba era cierto, lo que me afligió en extremo, y ocultándome de todo el mundo me fui al cementerio, donde había una multitud de tumbas semejante a la que yo había visto. Pasé el día en observarlas detenidamente, pero no pude distinguir la que buscaba, repitiendo inútilmente y durante 4 días seguidas las mismas investigaciones. Conviene advertir que el rey, mi tío, se había ido a caza algunos días antes de la desaparición de su hijo. No quise esperar más y rogué a los ministros que me excusasen a su regreso. A no ser por el juramento que tan locamente había prestado antes de partir, hubiera revelado el lugar en que se encontraba mi primo. Apenas había llegado a la capital en que residía mi padre, me vi rodeado de soldados que me prendieron. Pregunté la razón y, tomando la palabra, el oficial que los mandaba me respondió: «El ejército ha reconocido como rey al gran visir. Vuestro padre ya no existe y yo os hago prisionero de orden del rey». Dicho esto, se apoderaron de mí y me condujeron ante el nuevo soberano. El visir rebelde me odiaba, porque cierto día que me divertía tirando a la ballesta en el terrado de palacio, se presentó un pájaro. Le apunté, pero errando el tiro, la flecha fue clavarse en el ojo del visir, que estaba tomando el aire sobre el terrado de su casa. Cuando supe esta desgracia, presenté mis disculpas al visir, pero él no se olvidó de aquella involuntaria falta mía. En el momento que me vio, vino a mí como un loco furioso, y metiéndome sus dedos en mi ojo derecho, me lo arrancó. Llevado a cabo semejante acto de venganza, mandó encerrarme en una caja y dispuso que el verdugo me llevase lejos de palacio y me abandonase a las aves de rapiña, después de haberme cortado la cabeza. El verdugo, acompañado de un ayudante, montó a caballo cargado con la caja y se detuvo en el campo, con objeto de cumplir la orden recibida. Y fueron tales mis súplicas y mis lágrimas que excité su compasión. «Salga usted inmediatamente del reino», me dijo, «y guárdese de volver a él, porque esto traería aparejada la perdición de usted y la mía».
después de darle las gracias por el beneficio que me acababa de dispensar, apenas me vi solo, me consolé de la pérdida del ojo, acordándome que me había librado de una desgracia mucho mayor. En la situación en que me encontraba no podía andar mucho. Me ocultaba durante el día y andaba por la noche, todo lo que mis fuerzas me permitían. Así pude llegar a los estados del rey, mi tío, y me fui a verle. Le di cuenta de lo ocurrido y del triste estado a que me veía reducido. No bien me hubo escuchado, exclamó: ¿no era bastante haber perdido a mi hijo? ¿Era necesario que supiese a un tiempo la desaparición de éste, la muerte del hermano que tanto amaba y que te viese en tal estado? Y el desdichado padre lloraba al decir esto, enterneciéndome de tal modo que, no pudiendo resistir su dolor, no fui ya dueño de mí, y quebranté el juramento que había hecho al príncipe, mi primo. Conté a mi tío cuanto sabía, y cuando hube acabado me dijo: la relación que me acabas de hacer me da alguna esperanza. He sabido que mi hijo había mandado construir una tumba. Sé poco más o menos el lugar en que se encuentra, y con la idea que tú puedas conservar de ella, creo que la encontraremos. Pero como la ha hecho construir en secreto y ha exigido de ti que no lo reveles, soy del parecer que vayamos a buscarla los dos solos para evitar el escándalo. Salimos de palacio por una puerta del jardín que daba al campo, y tuvimos la suerte de encontrar muy pronto lo que buscábamos. Reconocí la tumba, entramos en ella y hallamos la trampa de hierro caída sobre la entrada del subterráneo. Nos costó gran trabajo levantarla porque el príncipe la había asegurado con yeso amasado con agua, pero al fin logramos nuestro propósito. Entró primero mi tío, siguiéndole yo. Bajamos algunos escalones y al fin de la escalera nos encontramos en una especie de antesala alumbrada por una hermosísima araña. De allí pasamos a un cuarto muy espacioso, sostenido por gruesas columnas e iluminado por multitud de arañas e infinitas luces eléctricas. Bueno, se supone que la electricidad no existía entonces. Seguimos visitando aquella especie de palacio subterráneo, en el cual las paredes eran algunas veces de brillantes, otras de amatista, otras de topacio, y en el que no se notaba la falta de la luz solar, por estar suplida esta por infinitos focos de electricidad. Llegamos por último a un gran salón, en el que vimos sentado en un diván a mi primo y una hermosísima mujer. Levantóse mi primo y abrazó a su padre, y enseguida me abrazó. Después de esto nos dijo: esta es mi esposa, oh padre, hija del genio de la tierra, en cuyas entrañas vive, y estoy tan satisfecho de mi matrimonio que no pienso volver a ver la luz del sol, por lo que te ruego que reconozcas como tu sucesor a mi primo, y me dejes a mí gozar de la felicidad que aquí disfruto, sin sobresalto ni afán. Solo os ruego que no digáis a nadie el secreto de mi retiro, para que no me vengan a importunarnos con visitas extemporáneas. Ya estamos enterados de tus desgracias, querido primo, y te aseguro que serás vengado. Después nos invitaron a cenar, y cuando hubimos concluido nos sentimos transportados repentinamente al palacio del rey mi tío. Algunos días después, el visir, que había arrebatado el reino a mi padre, entró por las tierras de mi tío, con resolución de arrojarle del trono. Salimos al campo con objeto de detener su marcha, y en una batalla decisiva, en la que nos ayudaron de una manera prodigiosa unas legiones de genios, derrotamos al invasor, cogiéndole prisionero. Mi tío se lo envió a su hijo para que hiciera de él lo que le pareciese, y cuando fuimos a verle para darle las gracias por su ayuda, le vimos convertido en una araña que producía rayos de una luz vivísima. A la muerte de mi tío heredé su trono y he vivido feliz hasta hoy. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el cuento. Al malo aquí lo convierte en araña de luz. Bueno, venga, chau, besitos.